Hola familia UNAD, hoy vamos a hablar sobre el manejo del estrés y la administración del tiempo. Bienvenidos a esta charla. Bueno, pero ¿qué es el estrés? El estrés se define como una reacción fisiológica de nuestro cuerpo al estar enfrentado ante una situación que puede ser amenazante, considerada amenazante. Obviamente esto va a ser una respuesta automática y necesaria pues para la supervivencia de nuestros cuerpos. O sea, nosotros asumimos automáticamente la cuestión. Cuando la respuesta natural aparece en exceso, ahí es el problema, ya que se produce un estrés severo que puede causar incluso enfermedades, sobrecargas de tensión, que puede afectar todo el organismo y provocar las alteraciones de la salud que impiden pues, el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, sobre la gestión del estrés hay evidencias desde estudios, sobre todo pues enfocado en Estados Unidos, donde se dice que esta enfermedad, porque ya es catalogada como una enfermedad, pues ha ocasionado la pérdida de miles de millones de dólares a una economía como la estadounidense. Además, casi la mitad de todos los adultos sufren efectos de salud adversos a causa de ¿qué? Del estrés. Hay un porcentaje entre el 75 y el 80% de las visitas al médico son ocasionadas a causa de esta enfermedad. Hablando de jornadas laborales, también podemos decir que las personas faltan mucho a sus trabajos debido a este problema. Prácticamente 1 millón de empleados tienen este problema en una economía como la estadounidense. Además, se pierden 550 millones de días de trabajo al año a causa de esta enfermedad. Y también podemos decir que los accidentes industriales hay un porcentaje entre 60 y 80% que son atribuidas al estrés. El estrés en la función administrativa. El estrés no solo afecta negativamente a los empleados, obviamente también afecta a la parte directiva, coordinadores, toda la parte gerencial. Hay una teoría de Lewin que explica un poquito el tema del estrés y dice que son fuerzas que afectan a los individuos y que estas fuerzas generalmente se contraponen entre ellas, es decir que internamente nosotros tenemos todos un equilibrio de estas dos fuerzas y si alguna de ellas pues sobrepasa a la otra vamos a tener problemas obviamente fisiológicos en ese sentido. Entonces si las fuerzas restrictivas se vuelven más intensas, más numerosas que las fuerzas impulsoras, el cambio ocurre en el sentido opuesto. Es decir, si estamos hablando del estrés o si la fuerza impulsora que contrapone a esto que nos está ocurriendo es mayor en ese sentido. Entonces, sin restricción, esas fuerzas podrían generar resultados patológicos, por ejemplo, ansiedad, enfermedades del corazón, incluso colapso mental. Continuando hablando del estrés, podemos decir que cuando se experimentan altos niveles de estrés, pues es posible que el equilibrio también se corresponda rápidamente, ¿no? O sea, se restaure rápidamente dependiendo si podemos controlar estas crisis de estrés. También se puede decir que cuando hay una crisis de estrés o una etapa de estrés, podemos decir que podemos pasar por 3 etapas. La etapa de alarma, la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento. En la etapa de alarma, esta se caracteriza por haber un incremento agudo de la ansiedad o el temor si el factor estresante es una amenaza. Por el contrario, puede también surgir un aumento de la tristeza, depresión en la persona si el factor estresante es una pérdida. Hablamos pues de cuando perdemos parejas, seres queridos, etc. Si el individuo continúa en esta crisis de estrés, entonces entra a la etapa de resistencia, en la que predominan los mecanismos de defensa y el cuerpo comienza a gastar energía en exceso. Es decir, nuestro cuerpo comienza a defenderse de esta crisis del estrés y comienza la etapa de resistencia, que es la que estamos hablando. Se activan todos los mecanismos de nuestro cuerpo humano
fisiológicos y ahí es donde hay un excesivo gasto de energía, obviamente pues tratando de controlar esta etapa del estrés que nos está afectando. Hay 5 tipos de mecanismos de defensa: la agresión, la regresión, la represión, el aislamiento y la fijación. Si estos mecanismos de defensa reducen el sentimiento del estrés, esta nunca experimentará efectos negativos como la hipertensión, ansiedad o los trastornos mentales. Cuando el estrés es tan pronunciado que llega a sobrepasar las defensas, o es tan resistente que logra vencer nuestra resistencia, entonces pueden recurrir o pueden aparecer agotamiento, presentarse consecuencias patológicas. En la etapa de agotamiento, que es la tercera etapa, pues suele ser la más peligrosa, obviamente, porque los factores estresantes tienen mayor intensidad en esta etapa y la persistencia de las habilidades elásticas de los individuos tienen que lograr controlar en esta etapa la crisis de estrés. Si no, pues como decíamos, podemos tener problemas de salud. Esas consecuencias patológicas que nos pueden ocurrir por el estrés crónico pueden manifestarse a nivel fisiológico, por ejemplo en enfermedades del corazón, psicológicas o interpersonales, es decir, podemos aislarnos, deprimirnos. En la figura podemos ver y se mencionan las principales características de los factores estresantes, que son las fuerzas impulsoras, recordemos, que experimentan las personas o los directivos, así como los principales atributos de elasticidad, que son esa otra fuerza de resistencia restrictiva que trata de controlar los periodos o crisis de estrés. Bueno, entre la parte de manejo del estrés, el grado en que los factores estresantes producen patologías y disfunciones en los individuos es variable, obviamente, pues no es lo mismo en las personas, dependiendo de las habilidades elásticas, como decíamos, y otras variables que pueden haber. Se puede controlar más o menos rápido estas crisis de estrés. Algunas personas pues son muy susceptibles a estas tensiones, otras por lo general logran canalizarlo rápidamente. Una de las teorías de Kahn y Borges en 1992 dice que la forma más eficaz de manejar el estrés es el uso de una jerarquía específica de métodos. Primero es manejar el estrés, es decir, una forma de manejar el estrés consiste en eliminar o reducir tan rápidamente como sea posible, obviamente, los factores que son estresantes. El segundo método más eficaz es que los individuos mejoren su capacidad general para manejar el estrés, o sea, es decir, las habilidades elásticas. A esto se les llama estrategias proactivas. Por último, es necesario desarrollar técnicas de corto plazo para enfrentar a los factores estresantes cuando se requiere una respuesta inmediata. Se trata de estrategias reactivas, es decir, rápidamente nos llega la crisis y la idea es cuanto antes controlarlo, porque necesitamos salir cuanto antes de estas. En la figura que estamos viendo aquí en el centro podemos resumir las consecuencias fisiológicas cuando estamos en la crisis de estrés. La mayoría de individuos no tienen control completo pues, sobre estos ambientes o las circunstancias. Rara vez pueden eliminar todos los factores estresantes dañinos. Podemos ver la respuesta inmunológica, las enfermedades coronarias, infecciones virales. Todo esto obviamente a causa y a raíz de crisis de estrés. En el manejo del estrés, pues como veníamos diciendo, es variable cómo se maneja o cómo se enfrenta a esto, ¿no? Personas que incluso cambian las etapas en que pueden enfrentar una crisis de estrés. Algunas estrategias de reacciones comunes en las personas son beber, o sea, ingesta de alcohol, tomar píldoras calmantes para dormir, liberar la tensión, pero esto puede convertirse en un hábito dañino. El desarrollo de estrategias de elasticidad proactivas obviamente requiere un mayor esfuerzo, pero son las de efectos más duraderos. Las mejores estrategias, las más duraderas, son aquellas que eliminan todos los factores de estrés en esos momentos que estamos enfrentando. Los factores estresantes podemos categorizarlo en 4: factores estresantes de tiempo, de encuentros situacionales o anticipatorios. Los factores estresantes de tiempo son aquellos que generalmente ocurren
en el que hacer, o sea, cuando tenemos muchas cosas por hacer en muy poco tiempo. Creo que eso no suele ocurrir a muchas personas. Los factores estresantes de encuentro son aquellos que resultan de las relaciones interpersonales. La mayoría de los individuos han experimentado estos factores estresantes de encuentro que nos llegan a raíz de peleas con amigos, compañeros, con el cónyuge, con los hijos, ya que estos se ven obligados a trabajar con un empleado o supervisor con el que tuvieron un conflicto interpersonal. O tal vez hayan tratado de realizar una tarea en un grupo dividido por la falta de confianza y cohesión. Todo eso ocasiona los factores estresantes de encuentro. Podemos ver los factores estresantes situacionales surgen del ambiente en el que vivimos, las circunstancias que se estaba presentando en ese momento. La gran mayoría de las empresas en las naciones industrializadas han tenido recortes de personal o se han reestructurado desde años atrás. Es decir, que esto da como resultado crisis o situaciones en las personas por estar pensando en estas cosas. Los factores estresantes anticipatorios. La cuarta categoría incluyen eventos potencialmente desagradables que amenazan con ocurrir. Cosas desagradables que podemos tratar de anticiparnos a ellas o que puede ocurrir creyendo que van a aparecer. Las personas temen perder el empleo, perder a sus amigos, ser despidos de las empresas, el temor al fracaso, el temor o a sentirse avergonzado son algunos ejemplos de factores estresantes anticipatorios. Buenos días. Continuando con la exposición que estaba haciendo mi compañero John, hoy les voy a hablar de la eliminación de los factores estresantes en cuanto al manejo del estrés y del tiempo. Como pueden ver, acá les muestro la tabla número 2 que muestra diversas formas de eliminar cada uno de los 4 tipos de factores estresantes, que son el tiempo, encuentro, situacional, anticipatorio. Acá se encuentran las estrategias de dicha eliminación, que para el tiempo son administración eficaz del tiempo y entre otras. En el encuentro, la colaboración y formación de equipos, inteligencia emocional. En la situacional, rediseño del trabajo. En la que tiene que ver con lo anticipatorio, establecimiento de metas y pequeños triunfos. Continuando con la presentación, les voy a hablar sobre la eliminación de los factores estresantes de tiempo mediante la administración del mismo. La administración eficaz del tiempo tiene que ver con que en la actualidad las soluciones más recomendadas para resolver problemas del tipo que tiene que ver con el estrés de tiempo son utilizar calendarios y agendas y elaborar listas de asuntos pendientes, además de aprender a decir no en ciertas situaciones. Estos son ejemplos de un método de eficiencia para el manejo del tiempo, más que un método de eficacia. Para eliminar los factores estresantes de tiempo, la eficiencia sin la eficacia es estéril. El manejo del tiempo con un método de eficacia implica que, primero, los individuos dediquen su tiempo a los asuntos importantes y no solo a las cosas urgentes. Las personas sean capaces de distinguir claramente entre lo que consideran importante y lo que consideran urgente. Adicionalmente, las estrategias de administración del tiempo se enfoquen en los resultados más que en los métodos. Y por último, que la gente tenga una razón para no sentirse culpable cuando decide decir no. Siguiendo con el tema del tiempo, entonces vamos a hablar de la eliminación de los factores estresantes de tiempo mediante la administración del mismo. Las actividades importantes son aquellas que producen un resultado deseado, que cumplen con un fin valioso o logran un propósito significativo. Mientras que las actividades urgentes son aquellas que demandan atención de forma inmediata. En esta figura, que habla de los tipos de actividades que determinan el uso del tiempo, se describe en la matriz y se dan ejemplos de dichas actividades que aparecen en un cuadrante, como los pueden ver acá. Una mejor alternativa consiste en concentrarse en actividades del cuadrante 3, de actividades importantes pero que no son urgentes. Al asegurarse de que este tipo de actividades tenga prioridad, los problemas urgentes que se enfrentan pueden reducirse y de esa manera
también se reducirán los factores estresantes del tiempo, eliminándolos. Continuando con el tema anterior, vemos que la administración eficiente del tiempo, además de estudiar la administración de este desde el punto de vista de la eficacia, en donde se ajusta el uso de tiempo a los principios personales centrales, también genera mayor importancia en adaptar un punto de vista de eficiencia para lograr más al reducir el tiempo desperdiciado. En esta tabla que habla de los patrones tipos de uso de tiempo, podemos ver patrones generales de comportamiento de la mayoría de los individuos en el uso del tiempo. El cuestionario de administración del tiempo nos ofrece lineamientos o técnicas que nos ayudan a identificar prácticas de administración del tiempo y de esa manera a determinar la eficiencia con la que se utiliza el tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a relacionar 40 de estos lineamientos o técnicas. Como les comenté en la diapositiva anterior, entonces aquí ya les hablo de las técnicas para identificar prácticas de administración del tiempo y la eficiencia con el que se utiliza, que pueden aplicarse a cualquier persona en todos los aspectos de su vida. Acá pues tenemos 20 técnicas. Esto es para cualquier persona y algunas de ellas son: lea en forma selectiva, elabore una lista de cosas que quiera lograr hoy, priorice sus tareas, determine el 20% crítico de sus tareas, evite posponer las tareas o cosas, mantenga un registro de su tiempo, establezca fechas límite, no esté continuamente preocupado, escriba objetivos a largo plazo, esté alerta ante otras formas de mejorar su administración. Continuamos hablando de las técnicas para identificar prácticas de administración del tiempo y la eficiencia con que se utiliza, que se relacionan más directamente con los directivos y la función administrativa. Nuevamente acá tenemos las técnicas y esto está enfocado a directivos administrativos. Algunas de ellas son: realice reuniones de rutina al final del día, fije un tiempo límite. Acá podemos ver que las 5, las 6 y las 7 habla de elabore agendas, apéguese a ellas y mantenga un registro del tiempo. Vaya a las oficinas de sus subalternos para las reuniones breves, tenga un lugar para trabajar sin interrupciones. Por último, la 18, la 19 y la 20 habla de delegue el trabajo, establezca qué tanta iniciativa deben tener los empleados para las distintas tareas que se le asignen y dé a los demás el crédito por sus éxitos. La siguiente diapositiva habla de la eliminación de factores estresantes de encuentro mediante la colaboración y la inteligencia emocional. Las relaciones insatisfactorias con los demás, en particular con un jefe o directivo o supervisor directo, son las principales causas del estrés entre los empleados. Podemos decir que colaboración, en este caso, es un factor importante que ayuda a eliminar el estrés de encuentro. Es la pertenencia a un grupo o una comunidad estable y muy unida, y ayuda a desarrollar relaciones de colaboración tipo clan con otras personas, que es un poderoso reductor del estrés. En cuanto a la inteligencia social y emocional, cuando hablamos de inteligencia social podemos decir que es la capacidad de manejar las relaciones con otras personas y consta de 4 dimensiones principales, que son estas: la percepción exacta de las respuestas emocionales y conductuales de los demás, la capacidad de entender las respuestas de los demás a nivel cognitivo y emocional y relacionarse con estas, el conocimiento social o saber cuál es el comportamiento social adecuado, y por último la solución de problemas sociales o la capacidad de manejar problemas interpersonales. Por otro lado, cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos decir que es la que tiene una alta correlación positiva con el éxito en la vida y con bajos niveles de estrés de encuentro. Se pueden eliminar los factores estresantes de encuentro de manera eficaz al desarrollar tanto la inteligencia emocional como social.
Siguiendo con el tema, entonces hablamos de la eliminación de factores estresantes situacionales mediante el rediseño del trabajo. Este tipo de factores estresantes son costosos y continúan en aumento. Los empleados de niveles bajos tienen una mayor incidencia de enfermedades del corazón que sus jefes, porque ciertas características de los puestos de bajo nivel tienden a producir mayores niveles de tensión laboral y por lo tanto aumentan el estrés. El factor más importante que contribuye al estrés es la falta de libertad. Los empleados que tienen una mayor libertad en cuanto a la toma de decisiones que tienen que ver con las tareas asignadas experimentan en menos factores estresantes de tiempo. Por ejemplo, sobrecarga de funciones o factores estresantes situacionales como son ambigüedad de funciones o factores estresantes de encuentro como conflictos interpersonales y por último factores estresantes anticipatorios como son amenazas relacionadas con el trabajo. Estos investigadores en 1975 propusieron un modelo de rediseño laboral que ha ido demostrando ser eficaz para reducir el estrés y además incrementar la satisfacción y por ende la productividad en las empresas. Para eliminar factores estresantes situacionales en el trabajo, es recomendable hacer lo siguiente. Lo primero es formar unidades de trabajo identificables, además de establecer relaciones con los clientes y, por supuesto, incrementar la autoridad en la toma de decisiones. Es sumamente indispensable también abrir canales de retroalimentación. En resumen, el rediseño del trabajo puede eliminar los factores estresantes situacionales asociados con el trabajo. La eliminación de los factores estresantes anticipatorios mediante la priorización, el establecimiento de metas y los pequeños triunfos es necesario para eliminar el estrés asociado con la anticipación. Y esto ayuda a un cambio en los procesos de pensamiento, las prioridades y los planes. Cuando alguien viaja por un camino desconocido por primera vez, el hecho de tener un mapa del lugar reduce el estrés anticipatorio. Igualmente, una declaración de principios personales actúa como un mapa o una guía. También aclara dónde terminará usted a la larga. Y es así como se elimina el temor a lo desconocido o el estrés anticipatorio. Establecimiento de planes y metas a corto plazo. Realizar esto también sirve para eliminar los factores estresantes anticipatorios al enfocar la atención en un logro inmediato de la meta y no en el futuro temible. Se requieren varios pasos de acciones si se pretende lograr planes a corto plazo, según Locke y Lathan. Esto fue dicho en 1990. En esta figura podemos ver el modelo de planeación y establecimiento de metas a corto plazo. Algo que nos puede llevar al éxito. La primera es establecer una meta. Continuamos con una especificación de acciones y requerimientos conductuales. También debemos generar responsabilidad y mecanismos de informe. Por último, identificar criterios de éxito y una recompensa. La eliminación de los factores estresantes e anticipatorios mediante la priorización, el establecimiento de metas y los pequeños triunfos. Cuando hablamos de pequeños triunfos, otro principio relacionado con la eliminación del estrés anticipatorio y que es la estrategia de los pequeños triunfos, según Which en 1984, que nos dice, un pequeño triunfo es un cambio menor, pero definitivo, que se hace en la dirección deseada, ya que comenzamos por cambiar algo que es relativamente fácil de hacer, pero luego cambiamos una segunda cosa que es fácil de hacer, y esto sucesivamente. Las reglas para lograr pequeños triunfos son estas 5 y son simples.
Se debe identificar algo que esté bajo su control, debe cambiarlo para que lo conduzca hacia la meta deseada, debe encontrar otra cosa pequeña que pueda cambiar y debe cambiarla. Lleve un registro de los cambios que está haciendo y por último conserve los pequeños triunfos que haya logrado. Seguimos hablando sobre el desarrollo de la elasticidad, moderando los efectos del estrés. Es de notar que cuando los factores estresantes duran mucho tiempo es imposible eliminarlos. Su manejo requiere del desarrollo de la elasticidad, que es la capacidad de soportar o manejar los efectos negativos del estrés y de sobreponerse en medio de la adversidad y resistir a situaciones difíciles de manejar, según Masten y Reed 2002. En esta tabla encontramos la elasticidad moderando los efectos del estrés, que ayuda a lograr un equilibrio entre diversos aspectos de la vida. Como pueden ver, entonces hablamos de la elasticidad fisiológica, acondicionamiento cardiovascular, dieta adecuada, elasticidad psicológica, que tiene que ver con el estilo de vida equilibrado, una personalidad fuerte, alto consumo interno, amor por los retos, entre otros. Estrategia de pequeños triunfos, técnicas de relajación profunda. Por último, encontramos la elasticidad social, que tiene que ver con relaciones sociales de apoyo, con mentores o personas que pueden ayudarle a uno, profesores que lo guíen y trabajo en equipo. La elasticidad fisiológica, uno de los aspectos más cruciales del desarrollo de la elasticidad incluye la condición física, porque esta afecta de una forma significativa la capacidad de manejar el estrés. En cuanto a la elasticidad psicológica, las personas que cuentan con ciertas características psicológicas, que en algunos momentos se llama tipos de personalidad elástica, tienden a manejar el estrés mejor que otros. En cuanto a la elasticidad, la última es la elasticidad social. Esta es la misma tabla de la diapositiva anterior. Entonces, la elasticidad social tiene que ver con las relaciones sociales de apoyo que brindan oportunidades para compartir tanto frustraciones y decepciones personales como para recibir sugerencias y aliento, y para crear lazos emocionales. Adicionalmente, las amistades personales o las relaciones familiares también se pueden formar dos tipos de sistemas de apoyo social como parte del trabajo de un directivo. Uno es una relación de mentor y el otro es un equipo de tarea. Los equipos de trabajo que funcionan adecuadamente también mejoran la elasticidad emocional. Las relaciones se formaban no solo con base en la amistad, sino también en el compromiso común de resolver problemas relacionados con el trabajo y adicionalmente de generar ideas para mejorar. Y ya finalizando, quiero mostrarles las herramientas de mejora en el manejo del estrés y la administración del tiempo con mis datos. Entonces, acá hay una evaluación del manejo del estrés. Hay dos pasos que se deben seguir. Tenemos una escala de evaluación donde 1 es totalmente en desacuerdo, 6 totalmente de acuerdo. Hay una evaluación previa y una evaluación posterior. Esta posterior es después de haber leído sobre el tema del manejo del estrés y manejo del tiempo. Muy interesante. Acá es responder estas preguntas, ¿cierto? Esto fue lo que respondí antes de conocer del tema. Esto fue lo que correspondí después. Algunos de estos datos cambiaron porque me di cuenta pues que la información que había puesto antes no era la adecuada. Tenemos esta segunda herramienta que habla de la evaluación de la administración del tiempo, en donde tiene dos partes, parte 1, parte 2, es responder unas preguntas. Acá también aparecen mis datos, acá está la escala de evaluación: 0 nunca, 4 siempre.
Y aquí están los resultados. Estos son mis resultados. Eh, entonces, en la evaluación del manejo del estrés, acá están mis datos antes y después. Y dice cuartil inferior entre 43 o menos. En la posterior, ¿cierto? Igual me pasa en la evaluación previa, dice 38 menos, o sea, yo estoy en el cuartil inferior en las dos evaluaciones. Acá están los resultados de la evaluación de la administración del tiempo. Y pues yo estoy, puntuación promedio, en los datos comparativos, perdón, estoy en el cuartil inferior, como pueden darse cuenta acá. Muchas gracias.